y vamos a hablar acerca de... Y vamos a centrarnos en algo muy importante que es lo que es la vida con propósito. Amén. Lo que es la vida con propósito. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 1. Y dice la palabra del Señor así, Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún del vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 2, que estamos ahora, donde la pastora ahorita está hablando. Vamos a ir allá. Y dice acá, vamos a leer el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. ¿Hijo de qué? De Zacarías. Está hablando de que, en el capítulo 1 está hablando de que Dios se le aparece a una pareja, a un matrimonio, ¿cierto? Y le habla de sus planes y propósitos para con esa pareja. En ese caso, él era sacerdote, ella no. Pero ella era una mujer estéril, no tenía hijo. Y Dios decidió sencillamente manifestar su gracia y quitar la esterilidad de ese vientre para traer un hijo con propósito. Amén. Fue un hijo con propósito, ¿cierto? Su madre era estéril también. Vemos también a un Samuel, profeta también, hijo con propósito. Ana era estéril. Vemos a un Isaac, ¿cierto? También hijo con propósito. Su madre, Sara, era estéril. Y así sencillamente vemos muchos hombres y mujeres en la Biblia que fueron hijos con propósito. En este caso también vemos a Juan el Bautista. Amén. Un hijo con propósito. ¿Por qué? Porque su madre, Elizabeth, era estéril. Ahora, vamos a enfocarnos en lo que es el propósito de Dios o con propósito de Dios. Amén. En este caso, Dios había llamado a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Para quién? Para la aparición de Jesús en Israel. Amén. Dios estaba escogiendo a un hombre desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra es muy clara en Romanos 8, que Dios nos llama desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escoge. Amén. Dios nos preselecciona para cumplir propósitos y planes. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y empezamos a conocer del Señor,
empezamos a avanzar, a conocer más de su palabra, a obedecerle. Esa es parte fundamental, ¿no? Empezar a sujetarnos a sus normas, bajar a las aguas en el bautismo, ¿cierto? Empezar a someternos a lo que la palabra dice, que si estoy en unión libre, bueno, buscar casarme, salir de toda aquella condición que la palabra me confronta, que no está bien delante del Señor. Y más cuando Dios empieza a revelar a nuestras vidas planes y propósitos. En este caso, imagínate, Dios le revela a Zacarías y a su mujer Elizabeth lo que Dios quería hacer con ese bebé que les concedió tener, porque imagínate, viejos, llegan de edad avanzada. En su juventud no pudieron tener hijos, pero Dios se los dio en una edad avanzada. Amén. Y en esa edad avanzada Dios les dice que les va a dar efectivamente un hijo. Pero era un hijo, no cualquier hijo, era un hijo con propósito. Quiere decir que como era hijo con propósito, tenía una responsabilidad grande, era instruir a ese pequeño en el camino del Señor, en el llamado que Dios tenía para con él. Amén. Es parte fundamental, era la manera en que Zacarías y Elizabeth iban a formar, amén, sencillamente a este niño en el propósito que Dios tenía. Amén. Ahora, vemos acá en Lucas capítulo 3, ¿cierto? Versículo 2, donde dice que Dios llama, o vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. ¿Qué en cierta manera estaba haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en preparación. Amén. Estaba aguardando ¿qué? Que la palabra de Dios viniera a él para que le diera instrucción qué era lo que tenía que hacer. Cuando Dios empieza a hablar a tu vida, ¿cierto? De que tiene algo contigo, ¿qué espera Dios de ti? ¿Que te duermas? ¿O que pusieron Juan, porque así fue el nombre que Dios le dio a Juan el Bautista, ¿cierto? Lo instruyen, lo crían de la manera que Dios les había establecido por el ángel, que iba a ser un nazareo de nacimiento, es decir, un nazareo, un voto de nazareato. Era un hombre o una mujer apartadas para el Señor. No se les podía cortar el cabello, no podían tomar ninguna bebida fermentada, no podían comer cosas inmundas, tenían que estar apartados. Eso era ya alguna ley para la ley judía, no es para nosotros. Entonces ellos lo instruyeron su niño, ¿cierto? Y lo formaron en esa línea que el Señor le mandó. Pero la tarea de Juan el Bautista era ¿qué? Aguardar la dirección de Dios. Entonces vemos a un Juan el Bautista apartándose al desierto, orando y clamando. Por eso mira lo que dice acá. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué hacía Juan el Bautista antes de su aparición en Israel? Clamar en el desierto. Juan el Bautista estaba clamando y clame y clame y clame y ore y ayune. Cuando Dios tiene un propósito contigo, ¿sabe qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nos preparemos para ese propósito. Amén. Como la pastora otra vez decía, le pedimos a Dios un carro y ni siquiera sabemos manejar. Prepárate para las bendiciones. ¿Sí o no? Pedimos a Dios cosas, pero no nos preparamos para. Cuando Dios me dice que tenía un llamado conmigo, yo, bueno, listo, Señor, entonces capacítame. Yo quiero prepararme para ese llamado. Me permitió estar mes y medio viviendo en Ecuador, estudiando teología y muchas cosas bíblicas. Luego me preparé por año y medio en Rema Séptico. Fue preparándome el Señor poco a poco para el ministerio. Entonces, cuando realmente tú quieres cumplir los planes y propósitos de Dios, te preparas, te capacitas, te enfocas en esa línea de lo que Dios quiere hacer contigo, te dejas formar por Dios. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Bueno, a mí me llamaron para preparar el camino del Señor. A mí me llamaron para poder que Jesús fuese presentado ante Israel. Mi trabajo es que los corazones estén preparados para la aparición de Él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista? En el desierto, clamando, orando, ayunando. Señor, glorifícate en lo que quieres hacer con mi vida. He aquí tu siervo. Pero hay gente que, Dios tiene algo contigo.
Ah, sí, por ahí. Una vez me dijeron que Dios quería hacer algo conmigo. Y no se prepara. Y ese representa de que la persona no cree en lo que Dios ha dicho que quiere hacer con la persona. Yo empecé a prepararme, yo empecé acá a orar, yo empecé a buscar al Señor en varios tiempos en el día, yo empecé a servirle, yo empecé a hacer muchas cosas, preparándome para lo que Dios quería conmigo. Y al 9º año, Dios me llama al ministerio. Y hoy estoy viviendo lo que Dios me dijo hace más de 9 años. Hace 9 años esperé, yo llevo 8, ya hace 17 años. Y hoy me estoy preparando para lo más grande que Dios está diciendo que va a hacer conmigo. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos llama con propósito. No nos llama a ser simples personas. Que cuando nos llama a sus caminos, nos llama con un propósito y un plan. En ese caso de Juan el Bautista, un profeta, pero un profeta con una unción de arrepentimiento. Por eso le decía, para que hagas volver el corazón de los hijos hacia los padres. Mira lo que dice acá. Acá vamos a Lucas capítulo 1 otra vez. Mira lo que le dice el ángel Gabriel a Zacarías. Dice acá, en versículo 16, capítulo 1, 16, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista venía con una unción de arrepentimiento, venía con una unción de que hacía volver la gente a Dios, estaba preparando el corazón de ellos. Por eso la profeta decía algo muy interesante: Dios nos está llamando para que preparemos al pueblo, a la iglesia, para el retorno de Jesús. Por eso lamentablemente hoy encontramos muy malos pastores, malos maestros, malos siervos, que en vez de preparar al pueblo para la venida de Jesús, los ponen en confusión, los ponen en otras cosas que no tienen que estar. Los ponen como las 5 vírgenes insensatas, haciendo otras cosas. Cuando la tarea de nosotros los ministros del Señor es preparar la iglesia para el retorno de Jesús. Jesús dijo que Él venía por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Nuestro trabajo es que la iglesia esté en esa postura. Y por eso es que la doctrina tiene que ser concreta, precisa y directa. Que la iglesia tiene que apercibirse de que ella tiene que estar preparada para el retorno de Jesús. No sabemos cuándo venga, pero nuestra tarea es que ella esté preparada. Entonces cuando el Señor llama a Juan el Bautista, ya es tiempo de entrar en el ministerio. Así me pasó a mí. Guardé 9 años aguardando el llamado del Señor en mi vida. Y Dios usó varios siervos, en Ecuador usó también varios ministros, hablándome del pastorado. Dios usaba a otros hablándome del apostolado y otras cosas que Dios me decía. Y yo: Señor, glorifícate, Señor, tú tienes un llamado conmigo, he aquí tu siervo, úsame, Señor, fórmame, capacítame, haz lo que tengas que hacer conmigo. Aguardando. Y cuando Dios ya me llama al ministerio, pues pensé que me faltaba más preparación, pero no, ya entro. Así lo mismo como Juan el Bautista, entras al ministerio. Y ya cuando entré en el ministerio, entonces ahí sí vino la comisión. Ahora sí, preséntate a Israel y empieza. Entonces es importante que Dios nos llama con propósitos, pero lo importante es la disposición del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer conmigo? Yo me quiero dejar formar. Entonces hay veces, como dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Si le pedimos a Dios algo, preparémonos para esa bendición. A mí me impacta una parábola de una película cristiana. Me impactó, siempre me ha impactado. Y dice que 2 hombres estaban orando a Dios por lluvia, 2 agricultores, pero solo uno fue a preparar el campo. Y Dios le mandó la lluvia al que preparó el campo. Porque eso pasa, si tú estás orando a Dios por algo, prepara la tierra. Si Dios está diciendo que quieres hacer algo contigo, prepárate. Amén. Si estás clamando a Dios por una bendición, haz tu parte, que Dios hará la otra. Juan el Bautista estaba haciendo eso. Listo, Dios tiene un propósito conmigo, me voy a preparar, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a enfocarme en eso. Y entonces Dios hizo el resto. Entonces es importante que cuando Dios nos llama con propósito, tenemos que enfocarnos en, bueno, yo tengo que corregir mi vida, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, para que la bendición de Dios llegue. Pero hay gente que clama por una bendición, pero no se prepara.
Déjame decirte que la bendición nos llega si no estamos preparados para esa bendición. Amén. Tenemos que enfocarnos en eso. Y eso fue lo que Juan el Bautista hizo, se preparó, esperando en el desierto, clamando y ayunando a que Dios lo llamara dentro de ese ministerio. Y eso es importante. Por eso estar uno dispuesto. Eso hice yo antes de que Dios me llamara al ministerio. Me preparé en oración, en búsqueda. Señor, me abriste una puerta de estudio para conocer más de la palabra, aquí y allá, preparándome para el día que tú me dijeras, listo, dentro del ministerio. Y en ese año, primer año, me preparé. Luego Dios me dice, ahora sí dentro de tiempo completo. Ya va, es otra cosa. Entonces siempre Dios nos va llevando de nivel a nivel. Lo importante es estar nosotros dispuestos y preparados para los niveles en que Dios quiere llevarnos. Tenemos que estar preparados para eso, dispuestos a lo que Dios quiere hacer. Ahora, nunca podemos buscar torcer el brazo a Dios a que las cosas se hagan a nuestra manera, porque he escuchado muchísimos testimonios, como un testimonio muy impactante de un hombre que Dios lo llama a un ministerio, ¿cierto? A un ministerio de tiempo completo. Este hombre dijo, no, yo voy a depender de un pueblo, de Dios, de diezmos y ofrendas, no, solo es conmigo. Señor, no déjeme, yo trabajo, me lo un buen capital y ahí sí te sirvo. Entonces este hombre fue con su hermano, fundan una aerolínea, ¿cierto? Y se mete en los negocios de la aerolínea por 7 años, logra un gran capital y se listo, yo ya tengo para el resto de mi vida para poder servirte con libertad. Entonces el Señor le dice, pues ponme la empresa en el altar. Señor, es tu empresa, no es tuya, ponme en el altar. En una semana quedó en bancarrota con un carro viejo y $100. Entonces Dios le dijo, ahora sí dentro del ministerio, con mis finanzas. Entonces es importante nosotros entender que es que Dios va a obrar en nosotros, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No con nuestra capacidad, sino con la capacidad de Dios. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios necesita sencillamente procesarnos, como decía la profeta. Ese procesamiento significa cuando Dios nos perfecciona o nos madura. Amén. Entonces mira lo que dice acá la palabra del Señor. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, los griegos, cuando la palabra habla de griegos, está hablando de nosotros los extranjeros, que no somos del pueblo judío. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiere decir que hay veces Dios va a tomar personas que al parecer de otros, pero usted sí no tiene la capacidad, no, usted no puede con eso. Pero es que, déjame decirte, mira lo que dice acá. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Quiere decir que, por ejemplo, Dios tomó a Moisés, ¿sí o no? Torpe de lengua, viejo, anciano, homicida, ¿sí o no? Porque había matado a un egipcio, ¿cierto? Por defender a un compatriota. Y Dios lo tomó. Para otros, para Dios sí. Amén. Tomó a un Pedro sin letras, atravesado, ¿sí o no? Para otros no, para Dios sí. Por eso mira lo que dice la palabra. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso mira lo que dice acá. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Entonces Dios, ¿qué hace? Dios toma lo que para la sociedad, lo que pronto para tu familia, incluso lo que para ti mismo no se puede. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma. Amén. Dios toma, Dios aparta, Dios separa para hacer algo glorioso. Por ejemplo, un testimonio que me impactó bastante, no sé si algunos lo han escuchado, el de Javier Camacho, alias el ex
es el loco vitrina, ¿cierto? Un predicador que fue un hombre que estuvo consumido en las drogas, el alcohol, estuvo en la indigencia por 5 a 5 o 7 años, perdió la noción del tiempo, la vida, ¿cierto? No sabía quién era un loquito que andaba desnudo por las calles de Barranquilla, rompía los vidrios de los almacenes, se metía a los restaurantes y no le daban comida, se defecaba y dejaba la materia fecal, las heces en las cestas. Era una cosa impresionante. Estuvo en radio y todo eso, y las drogas y los golpes y todas esas cosas, tremendo. Quería matar a su mamá, porque su mamá sencillamente lo rechazó, le puso una plancha caliente, lo marcó. Bueno, fue una cosa terrible. Y entre todo eso, Dios levantó a este hombre y es un gran predicador, ¿cierto? Javier Camacho, tremendo predicador de Dios. Para la sociedad era el desecho, para Dios era algo glorioso. Entonces es donde nosotros vemos que Dios toma lo que para el hombre no se puede, para Dios sí. Por eso, ¿y para qué? ¿Por qué Dios hace esto? Para que nadie se jacte. Para que todos digan, vea, ese o esa es obra mía, es obra de Dios. Esa es obra mía. Exacto, sea de testimonio. Entonces mira lo que dice acá, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tremendo, ¿no? A fin de que nadie, dice, se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Entonces, cuando esto nos confronta, nos hace entender de que Dios necesita procesarnos. Amén. Que quiere decir que Dios nos toma como viles, que Dios nos toma como débiles, que Dios nos toma como cosas insensatas. Amén. Y cuando Él empieza a procesarnos, o a perfeccionarnos, o a madurarnos, entonces nos volveremos lo sabio de Dios, lo fuerte de Dios, amén, lo recto de Dios. Pero Dios necesita primero procesarnos. Y ahí es donde yo me empiezo a entregar al Señor, a entregarle cada área. Señor, toma el control de aquí. Va a doler, el proceso no es fácil, el proceso duele. El proceso duele, amén. No hay hierro que sea metido al fuego que no tenga que soportar fuego, calor bastante alto y también un martillo para moldearlo. Así también pasa con el carácter del hombre. Necesita ser sometido al fuego y necesita ser golpeado con martillo. Por eso la palabra del Señor dice en Jeremías que la palabra de Dios es como fuego y que martillo que quebranta la piedra. Entonces por eso es que la palabra del Señor muchas veces nos va a doler, nos va a herir, nos va a confrontar, nos va a hacer llorar, pero es la misma palabra la que va a hacer, se va a encargar de purificarnos, de santificarnos, de quitar lo que tiene que quitarnos para poder hacer esa obra gloriosa. Entonces mira lo hermoso de que lo que Juan el Bautista toma, ¿cierto?, de prepararse para lo grande que Dios quería hacer con él. Y eso es lo importante, que si Dios tiene algo contigo es prepararte para esa bendición. Amén. Por ejemplo, si Dios llama a alguien soltero y Dios, tengo una pareja, prepárate. Prepárate, bueno, Dios tiene algo conmigo, voy a empezar a orar para cuando el Señor dé matrimonio, para empezar a comprar las cosas, bueno, voy a prepararme, Señor, cómo ser un buen esposo, en el caso de la mujer, cómo ser una buena esposa, qué tengo que hacer, si hay machismo en mí, Señor, tu palabra, esto, lo empiezo a quitar. Es prepararnos para las bendiciones de Dios. Amén. Pero a veces la gente, sí, Dios le dijo, Dios le dijo, pero ¿qué? No te has preparado. Y muchas veces esas bendiciones se postergan porque no nos estamos preparando para. Es importante. Mira Jesús. Ahí en Lucas capítulo 2 nos habla del Señor. Nos dice, wow, el Señor. Jesús venía con propósito, claro. La palabra dice en Juan capítulo 1 que Él es el verbo hecho carne. Amén. Lo profetizó Moisés, lo profetizó, lo habló Abraham, lo hablaron los profetas mayores y menores, lo habló David. Amén. Y mira lo que dice acá. En Lucas capítulo 2.
Lucas capítulo 2, versículo 42, está hablando de Jesús. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su padre, y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Era esto. Jesús dice, wow, el verbo hecho carne. Pero déjame decirte que Jesús se preparó para lo que el Padre lo había mandado. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba en medio de los doctores de la ley, aprendiendo, conociendo, pero también muchas cosas estaba haciendo él. Él estaba en los negocios ¿de quién? De su Padre Celestial. Él estaba preparándose sencillamente para cuando Dios lo llamara y fuera público ya su ministerio. Se preparó. ¿Cuándo Dios llama a Jesús al ministerio? A la edad de sus 30 años. Pero vemos a un Jesús de 12 años preparándose para la aparición. Entonces cuando Dios nos llama, Dios empieza a hacer algo o quiere hacer algo con nosotros, tenemos que empezar a prepararnos para eso que Dios quiere hacer con nosotros. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos llamó con propósito. Ahora, ¿qué clase de propósito? Ahí es donde yo tengo que aprender a buscar en el secreto qué clase de propósito tú tienes conmigo, Señor. Porque no todos somos llamados al mismo propósito. Por eso la palabra es muy clara en 1 Corintios 12, de que habla de que es un cuerpo, que la iglesia del Señor es como un cuerpo, que tiene dedos, manos, brazos, pies, ojos. Por eso el apóstol Pablo dice, no todos son ojos, no todos son manos, ¿cierto? No todos son oídos, no todos. Cada uno según lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Entonces, en esto es donde uno tiene que empezar a enfocarse. Bueno, Dios, ¿qué tú tienes conmigo? ¿Qué quieres tú usar? ¿Qué quieres tú conmigo? ¿Cómo me quieres usar? ¿A qué me llamaste, Señor? Sí, yo soy que me llamaste a ser miembro de la iglesia, a ser miembro de la familia de Dios, pero ¿qué más? ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Me tienes como un empresario del reino? ¿Me tienes como un apóstol, o un pastor, o un maestro, o un salmista? ¿Qué me tienes, Señor? ¿O me tienes para ser un diácono? ¿Qué tienes tú conmigo? Ahora, ¿qué propósito tienes tú conmigo en eso que me llamas? Amén. Por ejemplo, en ese caso, Juan el Bautista. Si uno ve la cantidad de profetas que hubieron hacia atrás, el propósito de Dios con Juan el Bautista en ser un profeta era que tuviese una unción de arrepentimiento y hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Y 2, preparar la aparición de Jesús al pueblo judío. Eso no lo tuvo ningún otro profeta. Amén. El propósito del profeta Moisés fue liderar, ¿cierto?, la salida y la libertad del pueblo judío de Egipto con grandes maravillas y conducirlo hasta la entrada de Canaán, ¿cierto? Bueno, era introducirlo y repartirlo, pero como hubieron cosas, entonces se frustró el propósito completo. Y así vemos diferentes propósitos, ¿cierto? Por ejemplo, los apóstoles de Jesús, los 12, quitando a Judas y poniendo a Matías, el sucesor de Judas, ¿cierto? El propósito de ellos era ser apóstoles a los judíos. Pablo y Bernabé eran apóstoles a los extranjeros. Amén. Uno va mirando que cada uno, el propósito de Dios por cada persona no es el mismo. Amén. Entonces es donde uno tiene que empezar a enfocarse. Señor, ¿qué tú tienes conmigo? Eso lo he hecho yo. Y es hermoso cuando Dios empieza a revelarte qué Dios quiere hacer contigo. Porque cuando Dios te revela que Dios quiere hacer contigo, entonces tú empiezas a enfocarte ahí, a orar por ello. Por él. Que Dios, tú tienes un ministerio con los jóvenes, entonces enfócate, empieza a prepararte, Señor, empieza bueno, dime, Señor, cómo llegar a los jóvenes, qué tengo que hacer, muéstrame, Señor, en tu palabra cómo es la parte de los jóvenes, qué falencias hay, qué cosas atan a los jóvenes para orar por él. Es empezar a enfocarme. Entonces es entender lo que es la vida con propósito. Y cuando yo entiendo la vida con propósito de Dios en mi vida,
entonces yo voy a dejar procesarme por Dios, porque el procesamiento significa yo voy a aprender a madurar. Me acordaba yo con mi esposa de una primera enseñanza fuerte, que Dios me dio recién empecé en el ministerio. Dios procesándome, porque yo digo que sin esa enseñanza hace mucho rato hubiera dejado botado el ministerio. Me acuerdo que llego yo, estaba trabajando todavía para el hombre, estaba en mi primer año de ministerio, todavía no ha salido de tiempo completo. Estaba en una empresa de productos químicos, PQP. Estaba yo del turno de la noche. Sí, estaba el turno de la noche. Yo llego a mi casa, estaba mi madre, mi esposa y las dos niñas. Y de pronto mi esposa mi esposa se acuerda de algo y me dice: amor, mira que me acordé de que cuando hacía las prácticas de brujería, yo decía que, y cuando oraba por las personas, que todo lo que hubieran esas personas viniera a mí, se pasara a mí, pues la gente quedaba bien y yo quedaba mal. Cuando mi esposa me dice eso, de una vez la unción me envuelve. Yo miro a mi esposa y la cabeza de mi esposa y su cara empezó a torcerse. Y dijo: es una manifestación de un demonio. Entonces le digo a mi mamá: mami, llévase por favor las niñas. Y yo quedé solo en la sala con mi esposa y empecé a ministrar la liberación, que fue una liberación muy fuerte, porque había un espíritu inmundo de transferencia demoníaca. Entonces, claro, donde ella ponía las manos, los demonios se pasaban a ella, entonces la gente quedaba bien y ella quedaba re mal. Eso no es de Dios. Entonces el Señor la hace libre tremendamente. Al otro día yo me levanto, sí, estaba los días. Estaba en mi tiempo con el Señor. Sí, estaba en mi tiempo con Dios, en mi tiempo de intimidad, de palabra, de oración. Y vino la prueba de Dios. Entonces de pronto mi esposa, ¿cierto? Me acuerdo que nos levantamos, nos saludamos, bien. Llegó a la sala. Cuando de pronto llega mi esposa enojada, haciéndome reclamos. ¿Usted sí sabe? ¿Usted sí sabe? ¿Usted sí estuvo seguro de la liberación que me hizo anoche? ¿Usted sí estuvo? Empezó a reclamarme de una manera horrible. Yo me sentí atacado, yo me sentí ofendido, yo me sentí terrible. Yo sí, al principio yo le dije: sí, yo estoy seguro de lo que Dios hizo. Yo estoy seguro. Sí, claro. Yo estoy seguro. Claro, yo enojado y sobre no, yo estoy seguro de lo que Dios hizo, yo estoy seguro. Entonces ella siguió agrediéndome, atacándome. Entonces en un momento donde yo le dije: pues ¿sabe qué? Pues no le vuelvo a usted ahora, no vuelvo a orar por usted ni por nadie, ni vuelvo a ministrar a nadie. Cuando hago eso, de pronto mi esposa habla en lenguas, se mueve una unción tremenda, yo solamente me quedo callado y Dios empieza a hablar a través de mi esposa, que mi esposa, el Señor había llamado a un ministerio profético un año antes. Yo me siento en el sofá, me callo y Dios empieza a hablar. Y el Señor me dice: si sabes, usa a mi esposa, si sabes que hoy es tu primer examen, entonces vas a hacer siempre cuando yo traiga las multitudes y vengan a ti los enfermos y les ministres y luego vengan a hacerte reclamos, vas a tomar esta postura. Ya no voy a ministrarle a nadie porque entonces este se levantó. Así me vas a defender y vas a defender lo que yo te entregaba ante los demás. Fatal. Yo me sentí fatal. ¿Por qué? Porque yo dije: wow, no le pasé el examen al Señor. Claro, yo me sentí agredido. Ese examen para mí fue tan duro porque Dios me estaba procesando ¿qué? El miedo a los hombres. Dios me estaba procesando la no aceptación de lo que Dios hace conmigo en otros. Entonces Dios estaba procesándome en temores y miedos. Pero si no hubiera sido ese examen de Dios en mi vida, Dios no hubiera preparado mi corazón para lo que venía. Entonces es importante dejarnos procesar por Dios, porque en el procesamiento de Dios va a quitar miedos a los hombres, Dios va a quitar doble ánimos, Dios va a quitar soberbia, Dios va a quitar arrogancia, Dios va a hacer que nosotros entreguemos tanta cantidad de cosas. Dios va a procesarnos para que cuando Dios nos meta en el ministerio podamos darle la talla. Por eso el procesamiento es importante.
Si no hay procesamiento, lo que Dios hace con nosotros se desploma. Había en mí una persona terrible, o sea, físicamente pura mundana, puro carnal. Todavía me parece estar viendo esa clase. Me levanté por la mañana, mi esposo había acabado de llegar del turno de la noche y venía cansado, pero él solía llegar y meterse a la presencia del Señor y ya. Estaba en el turno de la noche. Bueno, el cuento fue que nosotros cuando estábamos almorzando, mientras estábamos tomando el almuerzo ese día, el Espíritu Santo me dijo: oye, ¿te acuerdas cuando estabas trabajando para el diablo que hacías esto? Y yo la verdad en ese momento pues no me acordaba de eso. Y le dije: oiga, sí, Señor, ¿y ahí qué? Y me dijo: ¿ahí qué? Que ahorita vas a tener que hablar con tu esposo y decirle lo que hacías para poderte limpiar de esa área. Y le dije: bueno, Señor, está bien. De pronto le digo a mi esposo: mira, me acordé de esto, Señor, trajo memoria. Y de verdad que sí, me pasaba eso. Yo oraba por la gente y la gente salía bien, pero yo terminaba más endemoniada de lo que ya estaba. Eso se llama el espíritu de transferencia demoníaca. Y le cuento a mi esposo y de pronto empiezo a sentir que mi cara se entumece, que mi dentadura empieza como a torcerse hacia los lados, que la mirada se desvía. Cuando mi esposo empezó a ministrarme aquel día, sentí como si me hubiera elevado en el aire y sentí que algo salió de mí que no tenía que estar ahí. Siempre me he preocupado por mirar la palabra y conservar la libertad que Dios nos da. Pero al otro día, a la verdad, yo no me esperaba que Dios le fuera a dar semejante sabio en el Señor. Muchas veces Dios usa mi vida y ni siquiera me avisa lo que va a hacer. Me dice, obviamente me dice: mañana voy a hacer algo, pero no me dice exactamente qué es, solo lo hace. Toma el control absoluto, cuando me doy cuenta ya está. Ya ha pasado. Mi esposo estaba orando y entré a la sala. Pero yo no entré como normalmente andaba. Entré como las mujeres del mundo. Casi que Dios no permitió fue que salieran vulgaridades de mi boca. Pero recuerdo que le dije: ¿usted está seguro? De la manera más odiosa, con la actitud más horrible en la cara. Todavía recuerdo estar sintiendo todo eso ahí. Yo no entendía en ese momento por qué lo estaba haciendo, pero no podía tampoco detenerme. Era extraño. Algo dentro de mí quería detenerse, pero no podía. Me ganaba. Y lo ofendí. De pronto vi que mi esposo cambió, se ensoberbeció, se enojó. Ahorita me da risa, pero en ese momento no me dio risa, no fue nada agradable, no fue chistosa la clase. Y el Señor lo dejó en su rabia y en su ira unos segundos. Y él empezó a decir: pues nunca más vuelvo a ministrar a nadie, nunca más. Pero gritaba con rabia. O sea, en vez de desquitar conmigo, se desquitó con Dios. Empezó a desquitarse con las cosas del Señor. De pronto entra una lozanía en mí. Puedo palpar al Espíritu Santo sonreír y decir: nunca esperen los de repente míos, pero han de llegar porque así soy. Me siento en el sofá y me dice el Espíritu Santo: ¿quieres ver cómo lo calmo de fácil? Y le digo yo: pues sí, porque salto, está terrible. Me dice que repita una frase en lenguas, la repito, y al instante el humor, el genio de mi esposo baja, pero fue espontáneo. Y hace así. Y el Señor lo reprende, no con amor,
sino que empieza a exhortarlo duramente y le dice, así defiendes lo que hago contigo, de esa manera, esa es tu postura, estás inmaduro, espero que esto cambie en ti. La clase la verdad no fue nada gustosa, yo tampoco me esperaba que al final el Señor dijera, era un examen que te estaba haciendo para que tengas postura ministerial, y no lo pasaste, 0 en el examen, te digo, ¿te acuerdas? Tienes un 0, espero que para la próxima que te lo vuelva a hacer, lo pases. Hemos notado que esa es una parte que los siervos no entienden del método de Cristo para formar. A los apóstoles les pasó muchas veces cuando Dios los confrontó delante del pueblo, cuando les dijo que no entendían, cuando les decía que estaban sin entendimiento, que eran necios. Yo creo que les dolía. Pero al final, cuando el corazón es enseñable, uno debe ir al maestro, y el maestro siempre nos va a aclarar todo lo que no entendamos. Duele, va a doler la formación. Yo le decía en estos días a mi esposo que a mí me forma el Señor así, y no puedo darle a nadie lo que no me ha asegurado de lo alto. La gente espera un tipo de formación diferente, pero la verdad es que Cristo, cuando empezó a formarme, nunca ha venido a formarme y a decirme que soy inteligente, la más nota, al contrario. Siempre me siento como la más bruta delante de Él, y a la final siempre termina enseñándome el porqué de las cosas. Amén. Entonces, es cuestión de menguar y saber que el único que tiene la razón es Él, y nosotros podemos estar muy equivocados en cómo vemos las cosas. Fue una clase dura, no había visto que había sentido tanto efecto de mi esposo, hasta en estos días que el Señor me decía, tu esposo ha defendido su ministerio desde ese día. No, en vez no pasó el examen, pero asimiló la prueba con madurez. Tal vez en ese momento no le pasó el examen al Señor por la manera en que respondió, pero asimiló la prueba y desde entonces corrigió lo que hubiera podido seguir haciendo mal. El Señor no le hace de las cosas, fue duro, no lo hizo de la manera en que él esperaba. Yo tampoco esperaba que lo usara de esa manera. He escuchado a mucha gente decir que a veces mi actitud no es la adecuada. Hoy puedo decirles que no es mi actitud, es la manera en que Dios quiere hacer las cosas por como están. Y no hay otra manera en que Dios te vaya a corregir. Hace unos días tuve al Señor delante de mí en ese lugar, por entrar por esa puerta. Vino a hacer juicio de su casa, a mirar los frutos de este lugar. Me pidió que me postrara en el piso. Me postré. Escuché claro cuando me dijo, dime quién eres tú delante de mí. No eres nada, no vales nada. Soy yo el que le da valor a tu vida, que no se te olvide eso. Pues es duro, ¿no? Pero me dijo, ¿te duele? Le digo, pues sí, Señor, me duele. ¿Qué puedo hacer? No puedo decirte que no duele. Y más en la manera, y más cuando no estoy escuchando tan directo de ti. Y luego me dice, pero ¿sabes que es verdad? ¿Cierto? Y le digo que sí, es verdad. Y me dice, bueno, ahora ni te atrevas a levantar el rostro porque voy a pasar por sobre ti. Porque cuando orabas dijiste que ibas a ser mi tapete. Hoy me río, porque el tapete siempre está para recoger el nombre de los pies de los que pasan por encima de él. Qué bruta fui a decirle que quería ser su tapete. Porque ahora, en el ministerio es lo que más hace, ponerme a recoger el nombre. Y nadie más quiere recoger. Muchas veces no entendemos lo que le pedimos a Dios, y eso es parte de la formación. No puedes formar a nadie de una manera en que no he sido formada. Amén, así es. Mi esposo tampoco puede formar a nadie de la manera en que no fue formado. Él, Por una parte de eso yo le voy a contar. Cuando estaba en la iglesia donde yo nací, en Cristo, y mi pastor Álvaro, me acuerdo, ya siendo diácono, una vez llegué tarde. Allá teníamos que estar a las 6 de la mañana, 6 y algo de la mañana, y yo llegué tarde. Siempre yo era el que llegaba listo y abría de esto y luego los demás hermanitos, y ese día no sé, me cogió las cobijas, llegué tarde. Y algo que él no hacía era, y precisamente ese día estaba ahí abajo, ya estaba enseñando unas cosas, y yo llegué,
Y de una vez con un grito, hermano Andrés, me hace el favor en la entrada, delante de los demás hermanos. Yo llegué, me senté, yo me sentí mal, me intentó como dar mal genio, claro, porque sale yo, uy no, esto no me gustó. El próximo domingo va a venir mucho más temprano. Claro, yo ya empecé a venir mucho más temprano. Yo entendí que era una exhortación de, oye, te estoy exigiendo. Entonces no vi al pastor como el ogro, no, me está formando. Entonces, no man. Entonces yo era ya el primero que llegaba, luego a tanto hasta que ya luego me daban las llaves y Dios empezó a promoverme. Cuando tú te dejas procesar, entonces Dios empieza a hacer en ti. Cuando yo no me dejo procesar, entonces yo me estanco. Entonces debemos entender que la formación de Dios no va a ser siempre fácil, no va a ser siempre con mimitos. Así como pasa con nuestros niños, ¿sí? Hay momentos donde dice, ya tocó ser más fuerte. Entonces parte del procesamiento de Dios es entender que muchas veces nos va a exigir, nos va a confrontar, nos va a hacer doler, su palabra nos va a veces doler. Pero en medio de ese dolor vamos a reaccionar, vamos a avanzar. Entonces, mira lo hermoso de lo que hoy en este ayuno el Señor nos está hablando. Es dejarnos procesar, poder avanzar, poder enfocarnos en lo que Dios quiere y poder avanzar a donde Dios nos ha determinado. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Lo que más hace que uno pelee con Dios es el orgullo de la persona. Sí, claro. El orgullo en la persona hace que nos ensoberzcamos muchas veces en nuestro gen. Pero Dios necesita formar ese carácter por dos razones. Cuando uno emprende el ministerio, todo lo que quieras en esta mañana, romper, quebrantar, seas tú obrando, declaro ahora mismo en el nombre de Jesús la unción de libertad fluyendo ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy trae libertad, hoy trae levantamiento, hoy trae quebrantamiento de tantas cosas, hoy trae avivación, Padre amado, glorifícate en este momento, en el nombre de Jesús. Precioso eres. Ahí con tu mano levantada, levanta tus manos al cielo y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Deja que la unción te envuelva en este momento. 1, 2, 3. En el nombre de Jesús. Empieza a recibir ahí todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti en esta hora. Ahora mismo. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen ligaduras, se quebranta ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda atadura sexual, se quebranta ahora mismo toda atadura generacional, se quebranta ahora mismo toda atadura de herencia, toda raíz de iniquidad, toda maldición ancestral, toda maldición generacional hoy se rompe. En el nombre de Jesús. Todo lo que ata tu vida en el nombre de Jesús en este mismo momento. Ahora mismo. Todo lo que ata tu área financiera. Todo lo que ata tu área familiar, sentimental. Todo lo que ata tu vida espiritual ahora mismo se quebranta en el nombre de Jesús. Se rompe ahora mismo. Con tu presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desea mi espíritu, hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy. La quiero hoy, tu presencia, la quiero
Oh, como río de agua en el desierto, desea mi espíritu, hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Una cosa desea este corazón y es la única Dios que me sacia hoy, que me sacia y es la única Dios. Permanecer en tu casa, permanecer en tu río, permanecer en tu corazón, permanecer en tu casa, ahora en su vida, toda atadura en sus finanzas y en su economía, todo lo que ata su vida espiritual y emocional, familiar y demás, ahora mismo, en el nombre de Jesús se quebranta. Sale fuera, en el nombre de Jesús, libertad para él. que me sacia hoy, que me sacia y es la única Dios. Permanecer en tu casa, permanecer en tu río, permanecer en tu corazón, permanecer en tu casa, permanecer en tu río, todo altar, ahora Jirima Saya Roshea, ahora la sangre Jirima, toda consagración a Moloch, toda consagración a Astarot, ahora Jirima Saya, Shikotisaya, todo lo que está en Israel. Señor, ¡Fuera! yo Libertad. quiero más de ti. Todo lo que está en Señor, yo quiero todo lo que está ahí más sale. de ti. Quiero libertad, Jirima. Todo espíritu de escape, Jirima, que tu soya bayudeya. Más de tu palabra, todo lo que más está de tu ahí. espíritu, Más, Señor. sigue saliendo uno a uno a los infiernos. Uno a uno, Señor, uno a uno, yo quiero atados y encadenados y endurecidos. más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra, más de tu espíritu, Señor. Señor, yo quiero Ahora, menguar, yo quiero habitar delante de tu altar. Señor, yo quiero más de ti, más y más, cada día más, más de tu presencia, más de tu palabra, de tu espíritu, Señor. Yo quiero más, más y más. Yo quiero más, más y más, cada día. Yo quiero más, quiero menguar y vivir tu realidad. Yo quiero menguar a lo que soy y vivir, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Yo quiero más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra, de tu espíritu, Señor. Yo quiero más y más. Yo quiero cada día más y más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero menguar para que crezca
más en mí, yo quiero más. Todo. Más de ti. Sale. Shareba. En el nombre de Jesús. Señor, hoy Oh Santo. estoy delante de ti. Hoy te pido, escudriñame, libértame de todo aquello que está en mí, que aún yo mismo no puedo ver. Hazme libre, Libertad de Señor. pensamiento, Ayúdame libertad de tu a entendimiento, cambiar libertad de tu voluntad. más Toda atadura que cada ate día tu voluntad, para toda atadura agradar. que ate tus pensamientos y Porque emociones. deseo, Ahora se anhelo quebrantan en el nombre de ser Jesús. perfume grato Sí, delante de ti. todo. Ahora Lávame, todo, límpiame, todo, purifícame Shiribaya. cada día Y más. Shema. Porque hoy Padre, toda vida en sé, su corazón, Señor, toda que frustración, necesito todos los ser lavado temores, por miedos, ti y Yereba hasta Saya que Kudai. quede Ahora, totalmente Padre, limpio. Shirika Saya, sanidad interior Limpio también para de él. todo aquello En el nombre de que hay Jesús. en mí que aún no veo. Señor, mírame hoy delante de ti. Delante de tu presencia me presento. Señor, te pido, te suplico, límpiame. En verdad, necesito tu jabón en mi vida. Dame tus manos. Necesito tus aguas en mi vida. Lávame con un buen jabón. Perfúmame con tu presencia. Revísteme con tu santidad. Enséñame tu voluntad. Ayúdame a obedecerla. Enséñame a caminar. Toda Y haz obra de de mí iniquidad en tus manos alguien ahora se quebranta. que te En el nombre de necesite, Jesús. que desee más de ti cada día. Dos. Señor, hazme entendido en tus caminos. Hazme entendido en tus preceptos. Límpiame, lávame. Necesito hacerme digno de ti cada día más. Necesito hacerme digno de tus bendiciones. Necesito hacerme digno de tu presencia en mí. Necesito hacerme digno de tu propósito en mí. Señor, mírame, escudriñame hasta lo profundo de mi ser. Revélame mis debilidades para que a partir de ahora pueda poner control sobre ellas hasta que traigas total libertad a mi vida. Señor, prepara el tiempo, prepara el día y la hora de mi libertad y hazme entendido para no perderme de ello. Señor, ayúdame, porque hoy entiendo que todavía hace falta muchísimo trabajo de tus manos en mí. Señor, toma el control y ayúdame a ser obediente, entendido y a ejecutar tu voluntad en mi vida. Oh Dios Todopoderoso, hoy, en este tiempo de ayuno, te pido, alíneame a tus propósitos, a tus planes. Ayúdame a entender. Señor, despeja mis dudas. Despeja, Señor, todo aquello que me trae confusión. Despeja el camino y enséñame a mirar lo que tú quieres que vea correctamente. Hazme maduro en tu santa voluntad. Oh poderoso Dios, hoy delante de ti estoy. Hoy delante de ti me presento. Hoy delante de ti me postro. Porque sé que tú me conoces mejor de lo que yo me conozco yo mismo. Hoy te pido, endereza mis pasos. Alíneame a tus propósitos. Cumple tu plan en mi vida. Enséñame a andar en tu voluntad. Hoy te pido que tu voluntad permisiva nunca sea hecha en mi vida, sino que sea tu voluntad perfecta, buena y agradable. Señor, hoy yo te pido, toma el control. Me tienes que formar, fórmame,
Ayúdame a resistir el fuego por donde me vas a pasar. Pero yo quiero que tú desarrolles tu propósito real en mi vida. Yo quiero que me lleves a avanzar. Ahora sé que me va a costar, pero necesito poder pagar ese precio y estar ahí para ti, porque tú has estado para mí. Señor, ayúdame a tener un corazón enseñable, entendido y necesitado de ti cada día más. Que mi sed de tu presencia no se sacie, para buscarte todos los días sin descanso. Señor, enséñame a mirar lo que no veo, a tener el dominio de las cosas que no lo tengo, propio de mi propia vida, para no fallarte, para no ofenderte. Y haz de mí la vasija que quieres ver para el uso de tu reino, de tu casa y de tu mano. Toda herida que haya Señor, tú no te equivocas herida que se generó desde con lo que ves en casa, mí. Pero ahora entiendo que necesito procesar, toda frustración, que necesito dejar todo dolor, que me limpies, me laves, me formes, me prepares, me adiestres para la batalla espiritual, para llevar el evangelio a donde tengo que llevarlo y soportar lo que éste traiga sobre mi vida ahora mismo, por causa de en el ti. nombre de Jesús, todo Señor, lo que gracias ata tu alma y levanta. y tormenta, Levántame como es tu voluntad, levantarme. ahora Hazme morir a libertad, todo lo que creo para que solo te mire a toda ti frustración, y vea tus toda propósitos en ti. tristeza, Hazme morir a lo que pienso para que solo vea tus pensamientos y solo me vea en ellos. Saludaya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El santo es el Cordero inmolado en la cruz. Todo lo que necesitas hoy libertad Nuevo para traer canto cambio y levantamiento para su vida, para su hogar. Ahora, Señor. al que Pues tu palabra dice que donde está el no Espíritu del está, Señor, ahí hay libertad. Y que si el Hijo nos liberta, estamos verdaderamente libres. Todo lo que necesita libertad ahora, Espíritu Santo. a ti el único Rey, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Quitando cosas que La cargas, que creación hay, te que hay en tu canta, corazón, Hosana, con tu familia, al gran yo con familias, con soy, tú eres mi todo, Dios Señor, hoy las y yo te adoraré. todo lo que necesitas, Señor. Cuán glorioso, tan hermoso, con solo decir Jesús, Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio, oh soy eres tú, eres santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Señor. Libertad. Hosana, Libertad. al gran yo Se va todo soy, Se va tú todo eres mi todo, Se van y temores. yo te adoraré, tú eres mi todo, Señor, y yo te adoraré. Dice tu vida en el Calvario, Todo lo que está ahí. moriste allí Libertad por para ti, mí, Sherebaso. lo diste todo por salvarme a mí. Tu Sale padeciste por en mi lugar, Sale por todos. siempre yo te Sale por voy su a espíritu, de la amar. manera que Tu quieras, sangre Espíritu diste por Se quebranta amor ahora. a mí. 1, Nunca 2, sabré cómo 3. pagar lo que hiciste Puxa. por mí. Toda atadura generacional, Te doy mi toda raíz de adoración iniquidad, a ti. toda maldición ancestral, ahora, Santo Cordero,
Todo espíritu de escape, Shemaya, Luzoa, te quiero ahora se quebranta adorar, en el nombre te de quiero Jesús. exaltar, el universo, el mundo entero, te tienen que adorar, te tienen que exaltar, Santo Cordero, Rey de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar, el universo, el mundo entero, te tienen que Todo espíritu impuesto que le haya sido impuesto a ella, ahora mismo se quebranta y se va fuera en el nombre de Jesús a los infiernos. Libertad para ella, protección para ella, para su hija, para su hogar. En el nombre de Jesús. Tu amaya, toda brujería, toda hechicería y todo en el nombre de Jesús. Sé que me harías estremecer, Libertad, me harías llorar, libertad, oh libertad, Rey. libertad. En el nombre de Jesús. Escuchándote hablar, sin llorar Uno a como uno un salen niño, atados, encadenados, ¿qué en prisiones, pasaría en el mi nombre de tiempo Jesús. así, sin Shiribaya. querer nada más, Shiribaya. nada más que Shiribaya. escucharte Shiribaya. hablar? Ishima Saturno. Háblame, Okatisa Señor, Miajita háblame, mi Dios, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y no podría Atados, encadenados y estar vencidos, aquí, escuchando Libertad para ella, en hablar, el nombre de sin Jesús. llorar como un Libertad de niño, pensamiento, libertad en su voluntad, libertad en sus sentimientos y emociones, libertad en su salud. querer nada más. Chicoremasa. Hay un Háblame, fuego en tu vientre, en la parte Señor, baja. háblame, Sea el mi Espíritu Santo que va a hacer algo ahí. Ahí Dios. vas a sentir un calor. 1, 2, Tu presencia Shekatanas. caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, y como lluvia tu presencia caiga en mí, donde